Ya está funcionando. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Se siente un poquito más tranquilo ahora? No sé por qué será. Bueno, vamos a... el mejor momento de mi semana. Estuve toda la semana con los niños. No, de hecho tuve un descanso ayer, un par de horitas. Ok, vamos a buscar el libro de Gálatas. Gálatas, yo siempre me confundo entre 4 libros, el orden de estos libros. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Ya? Pero son los libros que vienen después de Corintios. Entonces, 1 Corintios, 2 Corintios y luego viene justo después el libro de Gálatas. Y si tú conoces el libro de Gálatas, tú sabes que cuál fue el propósito o el fin con que fue escrito. Nosotros hemos aprendido estudiando acerca de un grupo llamado los judaizantes. Quizás para ti la primera vez que escuchas esa palabra, la palabra judaizante es básicamente alguien que quiera imponer las leyes de Moisés sobre un gentil creyente. Entonces me convierto a Cristo, yo soy salvo porque creí en Él, creí en su nombre, creí en la sangre que derramó por mí y su resurrección, y Él me dio vida eterna, soy un hijo de Dios. Y ahora viene una persona y me dice, pero si quieres ser salvo de verdad, te tienes que circuncidar conforme a la ley de Moisés. Y tienes que dejar de comer marisco, dejar de comer chancho, dejar de comer camarón, tienes que empezar a congregarte el día sábado y no el domingo. No puedes usar ropa que mezcla 2 materiales, que tiene que ser solo un material, algodón y no poliéster, se dice. ¿Sí? Está bien dicho, ¿no? ¿Sí? Y esas son las leyes judías. El día sábado ya no puedes hacer fuego. Yo no sé cómo lo haría un judío en la Patagonia. A lo mejor se podría calentarse con, no sé, un calefactor eléctrico, pero no pueden hacer fuego el día sábado, o no podían, conforme a la ley de Moisés. Entonces dejaban toda la comida hecha el día anterior para el día sábado. Qué interesante todo eso, ¿no? Tú no podrías ir ni al Unimark a comprar el día sábado. ¿Sabes por qué? Porque al doblar, al girar tu llave, explota en el motor un pequeño fuego. Por eso se llama motor de internal combustion engine. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, por combustión. ¡Pah! Y no se puede hacer fuego el sábado. Entonces, al conducir, un judaizante ya rompió el día sábado. ¿Ya? Pero ellos no piensan en eso, solo hablan del chancho. No puedes comer chancho. Pero se olviden que hay muchísimas leyes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es un judaizante? Es alguien que quiera imponer estas leyes que ya no nos aplican hoy en día. Porque Cristo es el fin de la ley. Cristo vino, Cristo cumplió la ley, y en su sangre nosotros tenemos un nuevo pacto o un nuevo testamento. ¿Ya? Entonces el libro de Gálatas fue escrito para combatir estas enseñanzas judaizantes. Entonces, entendiendo el contexto de un libro, nos ayuda después cuando nos ponemos a leer. Nos podemos leer Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3, 4, 5. Y entonces vamos entendiendo mejor lo que leemos, sabiendo de qué se trata el libro entero. Siempre quieres ver el contexto inmediato, el contexto más grande, el contexto del libro y el contexto entero de la palabra entera de la Biblia. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Hubo un comentario que quise decir en los anuncios, pero olvidé decirlo. Cuando vas a votar y ves a un funcionario público, agradécele. ¿Ya? Porque domingo es su día libre también. Quisieran estar descansando en casa, quisieran poder votar, pero en vez de eso están ahí trabajando en los diferentes lugares, sea militar, carabinero, pero agradécele. No le cause problemas, no tenga mala actitud con él o ella, sino ser amoroso y llévale un tratado.
y dile, estoy orando por ti, que Dios te bendiga. ¿Ya? Me encontré con un militar anteayer y le hablé, dije, oh, va a tener un fin de semana muy cargado, ¿no? Y me dijo, sí, oh, sí. Y le hablé de Cristo y le pasé un tratado y él conocía a Claudio. Los que son de antes, hace años, conocen a Claudio, que fue un suboficial mayor que tocaba guitarra aquí en la iglesia, que ahora fue destinado a otra parte de Chile. Pero fue un momento lindo de poder hablarle del Señor. Así que lleva un tratado, agradécele, pásale un tratado, dile que el Señor le bendiga. Ok, ya terminó esa parte. Gálatas 5, vamos a leer los versículos 13 al 15. ¿Lo encontraron? Ok. Bien. Luis, ¿usted puede leerlo bien fuerte de su lugar? Por favor, 13 al 15. Gálatas 5, del 13 al 15, dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En un contexto de libertad y de esclavitud, porque habla de la libertad en el versículo 1 y habla de la esclavitud, el yugo de esclavitud en el versículo 1, y luego habla acerca de los judaizantes que quieren imponer la circuncisión en los creyentes gentiles. Habla acerca de esto y habla acerca del peligro de la mala doctrina, habla del peligro del mal comportamiento, y los que entienden lo que es la circuncisión, es un pequeño procedimiento médico que se hace en los varones judíos cuando nacen, y a veces también en nuestro país se hace por razones médicas, pero con poca frecuencia. Y imponiendo esto sobre la gente, este rito que fue una señal especial entre Dios e Israel, y acordándonos que nosotros no somos Israel, ¿ya? Dice esto acerca de los cristianos en Galacia. Dice que esa carta fue escrita a las iglesias de Galacia. Dice en el versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, a esto está refiriendo en el contexto de Gálatas 5, de que gente vino y gente quiso estorbarles con un falso evangelio de gracia más obras. La salvación no es por gracia más obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Punto. Y después Dios produce en la nueva criatura buenas obras. Después de la salvación como fruto de su obra en nosotros. Pero los gálatas estaban siendo seducidos por falsos maestros. Y es interesante, considerando el juego de palabras, si tú lees el versículo 12, mira lo que dice en el 12, es un juego de conceptos o de palabras. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. La idea es esto, que hay una masa de creyentes, y ha llegado a esta masa de creyentes un falso maestro imponiendo leyes judías sobre ellos. Y lo que está diciendo en la Biblia es que ojalá ellos se cortaran, que se mutilaran y se echaran. Y el concepto que está usando es un concepto de circuncisión, de cortar algo y echarlo. Y es el mismo vocabulario. Y es fuerte, sí. Es fuerte. Pero es lo que la palabra dice. Y a veces, por mala doctrina y por mal comportamiento, a veces es necesario. Y ojo con esto, iglesia. Quiero que me oigan bien. Porque yo no siempre voy a estar aquí. Un día quizás no voy a estar. Y no voy a estar siempre vigilando por sus almas como el pastor hace. Y hermanos, a veces es necesario que una iglesia corte una persona y que lo eche.
Una persona por ser mañosa, por querer ser conflictivo, sembrar discordia o enseñar falsa doctrina, a veces es necesario remover a esta persona de la membresía. Y ese es un hecho bíblico. No es muy agradable. No es algo que nos gusta hablar, pero es en múltiples textos de la Biblia. Y es importante que hacemos las cosas bíblicamente. Por algo están en la palabra. Entonces, hermanos, el versículo 15 habla un poco acerca de esto de ser conflictivo en la congregación, entre la hermandad. Y el lenguaje figurativo es fuerte. Dice en el 15, dice, pero si os mordéis. O sea, como un niño muerde a otro niño. Pero no está hablando de literalmente, el hermano tanto mordió al hermano tanto, no. Está hablando figurativamente. Está hablando de conflictos, de peleas, de rencillas. Está hablando de pelear. Dice, si os mordéis, y dice, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Piénsalo. En el mundo es normal pelear todo el día. En el colegio pelean todo el día. En lugares de trabajo pelea todo el día. En la familia común peleas todo el día. Con los niños, entre cónyuges. En nuestros vecindarios, conflictos constantes. Pero hermanos, cuando estamos en Cristo, esta no es la voluntad de Dios. Él dice que sus hijos son pacificadores. Nosotros tenemos paz para con Dios. Somos hijos de paz. Y procuramos, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Ahí puedes decir amén. Eso es pura Biblia. Cristo es el príncipe de paz. Sí. Y nosotros, Dios hizo reconciliación consigo mismo. Él hizo paz mediante la sangre de la cruz de Cristo, dice. Nosotros tenemos paz para con Dios por la fe que tenemos. Y ahora somos hijos de paz. Somos hijos del Dios de toda paz. La paz está en nuestro ADN como hijos de Dios. Y hemos de estar en paz con otros. Y ojo, hay una diferencia entre el ser pacifista y el ser pacificador. El pacifista dice esto. Tuve un problema con Janina, aunque jamás me ha pasado. Y no creo que nunca me pase. Pero tuve un conflicto con Janina. Entonces, el pacifista dice, me retiro. Ya no quiero más con ella nada. No le voy a saludar en la calle, no me voy a congregar con ella, le voy a borrar de mi celular, le voy a bloquear en Facebook. No, nada. Ese pacifista dice, no quiero problemas, quiero vivir tranquilo. Pero, ¿qué hace un pacificador? Se acerca y conversa con una voz tranquila. Ora primero, pide consejo y se acerca con humildad y con mansedumbre para conversar las cosas como adultos. Por eso, ¿se acuerdan de la enseñanza la semana pasada acerca de enseñar a nuestros hijos a ser pacificadores? Nos cuesta tanto eso porque no aprendimos de niños. ¿Sabes lo que pasaba en mi casa cuando alguien se enojaba? Se iba directo a su pieza y cerraba la puerta así. Y hasta el día, mis hermanos, mis papás, si uno se molesta, se retira nomás. En ese momento mi hermano no conversa con mi mamá, no conversa con mi papá, no conversa con mi hermana. ¿Por qué no conversa con mi hermana? Porque mi hermana se lleva bien con mis papás. Entonces mi hermano se retiró. Yo soy el único con quien conversaba.
Pero la última vez que fui a California me junté con mis papás. Yo creo que para mi hermano fue una gran ofensa y ya no me contesta, me deja en visto nomás. No tengo ningún problema con él, pero yo creo que él, sí, conmigo. Pero así nos enseñaron, que nos enojamos, explotamos, y después silencio. En inglés le llamamos silent treatment, el trato de silencio, algo así. Donde no te hablo, no interactúo contigo, me eres muerto. Y nos pasaba siempre. Si yo molestaba a mi mamá, ella se iba a su pieza, cerraba la puerta. ¡Pah! Pasaba unas horas y salía y fingía como que nada pasó. Yo no pedí disculpas, ella no pidió disculpas, no nos abrazamos, fingimos como que nada pasó. Y hermanos, eso no es sano. Uno tiene que decir, yo cometí un error, perdóname, discúlpame, me equivoqué. ¿Me perdonas? Sí. Después el otro perdona y no lo vuelve a mencionar. Está todo perdonado, borrón y cuenta nueva, no te preocupes. Entonces, ahora como adultos, tenemos ese gran defecto, yo y tú también, de que no sabemos resolver conflictos. Pueden decir sí, pastor, porque yo sé que en tu casa también fueron tan disfuncionales como en la mía. Y ojo, yo me crié en una buena casa, buena familia, padres amorosos, pero lejos de perfecto. Lejos. Y mis pobres hijos tienen padres, yo creo que más lejos de perfectos. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Nos estamos esforzando. Entonces, hermanos, va a haber conflictos. En el mundo es normal, entendemos esto. El mundo va a pelear, va a haber guerras, la gente se va a atacar, va a haber asaltos, va a haber asesinatos, va a haber divorcio, va a haber problemas. Pero, hermanos, en Cristo, no. En Cristo no debe ser así. Y ojo, con esto se mete sutilmente a las iglesias. A veces es tan inocente como que se va formando, ¿está bien dicho la palabra facciones o no? ¿Se dice eso en castellano? Se van formando facciones, como que yo con él sí, pero que después con él no. Yo con ella sí, pero ella no. Y se va formando como un grupito. Y después ese grupito está cerrado. Tú no estás invitado. Y después se van formando, a base de esto se van formando amarguras. Amarguras porque él no me saluda, ella no le trata bien a mis hijos, no me invita a salir, cuando hace cosas no me invita. Y después se van formando cosas feas. Y tienes que trabajar en contra de eso, de ser hospitalario para con todos. Si hay alguien presente que tú no conoces muy bien, propone en tu corazón. El domingo en la tarde me voy a sentar a su lado. Voy a pararme atrás, ver hasta que se sienta, y ahí, si hay un asiento al lado desocupado, voy al tiro. Dale un abrazo, salúdale con cariño, un mensaje de ánimo por WhatsApp. Pero hermanos, buscamos unidad. Pastor, ¿por qué habla de eso? Porque es una realidad del versículo 15, de morderse y de comerse y de consumarse. Hay una palabra que no sé muy bien cómo decirlo, van a tener que ayudarme. Es cuando hay una herida y esa herida va expandiendo. Creo que se dice carcomer, ¿sí? Entonces, esto sucede. Hay problemas y empiezan a carcomer o consumir a una familia, o una amistad, o a una congregación. Y hermanos, quiero presentarles una vacuna contra eso. Hoy en día se habla mucho de vacunas, ¿no? ¿Vacunas? ¿Están pensando en asado? Hermano Juan, siempre pensando en asado. Yo hablando de abejas y él pensando en comer oveja. Entonces, miren lo que es la vacuna. El versículo 15 es el problema. Pero nosotros queremos evitar ese problema, ese desastre. Y la solución está en el 13 y el 14.
Miren conmigo, por favor. Dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Acuérdate que es un capítulo de libertad y esclavitud. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, hermanos, conforme al versículo 13 y 14, hemos sido liberados o librados para amar. El Señor nos libró, nos ha dado libertad para amar y servir. La libertad no significa licencia. No significa licencia. Hay aquellos que quisieran convertir la libertad que Cristo ofrece en libertinaje. Y esto no es lo que la Biblia nos enseña. La libertad no es una licencia para pecar. La licencia dice, yo tengo libertad de hacer esto y aquello, entonces lo voy a hacer porque me gusta. Mientras el amor dice y se da cuenta que yo no tengo el derecho de hacer nada de lo que me gusta, sino que es necesario que yo haga lo que a Dios le guste. Yo soy libre no para servir a mi carne, no para servir al mundo, no para servir al diablo. Yo soy libre para servir a Cristo. Es por eso que a veces Pablo se refiere a sí mismo con la palabra en el griego, creo que se dice doulos, si no me equivoco, que significa esclavo. Él es un siervo, esclavo de Cristo. Sí hemos sido librados del pecado, pero Cristo nos enseña que a quien nosotros nos presentemos para servir, esclavos somos de Él. Entonces, si nosotros servimos al pecado, somos esclavos, nos hacemos esclavos del pecado, dejamos reinar el pecado en nosotros. Pero si nosotros presentamos nuestros miembros, nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo en servicio a Cristo, estamos decidiendo ser esclavos de Él. Y la libertad no es, oh, soy libre para hacer lo que quiera. No, yo tengo libertad en Cristo para amar y para servir. Esta es la verdadera libertad. Y es algo que nosotros podemos ver en el versículo 13. Dice, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como licencia, en mis palabras, o acá, como ocasión para la carne. Pero miren lo que dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Saben qué? La libertad, aquí les voy a dar un poco de matemática. Libertad más amor equivale servicio. Libertad menos amor equivale licencia. Cuando nosotros nos damos cuenta de la libertad que hay en Cristo y tenemos un amor por Él y un amor por los demás, el resultado es un servicio amoroso. Pero cuando nosotros hablamos de un concepto ambiguo de libertad, pero no hay amor, el resultado normal es que voy a hacer lo que me dé las ganas. Y al final nosotros terminamos viviendo conforme a las viejas concupiscencias, que significan malos deseos o deseos desordenados. Terminamos en el vicio de las concupiscencias por las cuales nosotros vivíamos sin Cristo. Me están mirando raro. ¿Entendieron eso, no? A veces no me expreso tan bien como quiero. Cuando nosotros dejamos que la gracia de Dios sea licencia para pecar, primeramente debes mirar muy bien adentro. Mirar en el espejo, mirar muy bien adentro. Y examínate, pruébate a ti mismo para ver si estás en la fe. Porque es posible que ni eres salvo.
porque esa actitud es muy ajena para un creyente. Entendemos que la salvación no es por obras, eso está claro. Pero también entendemos que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una iglesia que se parte por la mitad, por conflictos, por problemas de personalidad, hermanos, es porque no hay amor. ¿Cuál es la vacuna a la cual refiero? Es el amor. ¿Tú quieres que esta iglesia siga siendo una iglesia unida, como ha sido ya por 10 años? Una iglesia que tiene una meta por delante y juntos estamos prosiguiendo a ella. ¿Quieres que sea así? Entonces, vacúnate. Amor. El amor es la manera de resolver. En realidad, miren lo que dice en el siguiente versículo. Dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple. O sea, toda la ley se cumple en esta palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de toda la ley. Eso resuelve cualquier problema en las relaciones humanas. El amar a tu prójimo como a ti mismo. Problemas en el matrimonio, ama a tu cónyuge como a ti mismo. Esto resuelve todos los problemas. ¿Tienes un problema con alguien, algún vecino? Ámale como a ti mismo. Problema en la iglesia, ámale. Ahora, yo no sepa, de que yo sepa, no hay ningún conflicto, así que no piensen, el pastor nos está dando unos palos porque dijeron que están peleando X con X personas. No sé nada. Y si hay un problema, quizás es mejor que sea ignorante yo, porque después te voy a dar unos palos bien fuertes. Romanos 13:8 habla de este concepto del amor. Si quieren, pueden buscarlo conmigo. Creo que son 4 libros atrás. 2 Corintios, 1 Corintios, después Romanos. 3 libros atrás. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Podríamos terminar ahí, pero es interesante el siguiente versículo también. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, porque amas a Cristo, entonces no le vas a robar. Si yo te amo, yo no voy a robar. Si yo te amo, no te voy a mentir. No voy a dar falso testimonio. Si te amo, no voy a envidiar. Si amo, no voy a codiciar. Si te amo, en ninguna manera, a propósito, te voy a dañar. El amor cumple toda la ley de Dios. Si tú estudias los 10 mandamientos, los diría en orden, pero creo que llegando al 6 o 7 me voy a avergonzar cuando se dan cuenta que no me acuerdo. Pero sí, ayúdenme, vamos a hacerlo, ¿ya? No tener dioses ajenos, ¿cierto? No tomar el nombre de Dios en vano. El día de reposo, no. Ídolos, no hacer imágenes. Luego, el día de reposo, entonces honrar a padre, a madre. No me acuerdo del resto del orden, pero de los 5 sí, ¿ya? De no matar, no mentir, adulterio, robar y el codiciar, ¿ya? Bueno, si nosotros tomamos los 10 mandamientos, los primeros 4 son orientados hacia Dios. No tener Dios ajeno, no usar su nombre en vano,
imágenes y el día de reposo. Honrar al Señor en esta manera. Los otros 6 tienen que ver con las relaciones terrenales, ¿cierto? Los padres, matar a gente, robar, la mentira, codicia, adulterio. Entonces, si tomamos los primeros 4, podemos entenderlos con eso: amar a tu Dios. Amar a Dios con todo el ser. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo, que es el resumen de los otros 6. O sea, con el amar al prójimo resolvemos todos los problemas humanos. De los conflictos que podamos tener nosotros se resuelve con amor. El amor. Amor primero a Dios, luego amor al prójimo. ¿Y qué es la fuente de este amor? Cuando nosotros como hijos de paz, cuando nosotros como pacificadores, cuando nosotros que en cuanto depende de nosotros procuramos estar en paz con todos, cuando nosotros nacimos de nuevo, algo pasó. El Espíritu Santo, habla mucho del Espíritu Santo en el libro de Gálatas. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Cada hijo de Dios tiene a Él morando dentro de sí y le conoce, le seguimos. El Espíritu Santo habla de Él 14 veces en el libro de Gálatas. Es un libro corto y 14 veces habla del Espíritu Santo. Dice que Él mora en nosotros desde que somos salvos, en Gálatas 3:2. Dice que somos nacidos según el Espíritu, como Isaac, en Gálatas 4:29. Dice que es el Espíritu Santo que le da a uno la seguridad de la salvación, Gálatas 4:6. Bueno, otra cosa que nos enseña del Espíritu Santo, cuando consideramos la pregunta de dónde viene el amor del cristiano. ¿Qué es la fuente del amor en nosotros? Lo mencionamos la semana pasada cuando el hermano Jorge alguien mencionó Romanos 5:8 y después yo mencioné Romanos 5:5. Y allá en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo entra a una persona, le sella con... esta persona es sellada con la promesa de la vida eterna. Entonces el Espíritu Santo mora en uno y nos guía, nos enseña, nos convence, hace muchas cosas. Y una de las cosas que Él hace en nosotros, en el momento de ser salvo, derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, cuando hablamos de esa vacuna, tú ya la tienes. El problema es que a veces está como inactiva. Y nosotros necesitamos andar en el Espíritu para que Él pueda producir en nosotros su fruto. ¿Y cuál es su fruto? Es el amor. El fruto del Espíritu es el amor. Y Él quiere producir en nosotros ese amor visible en gestos, en actitudes, en palabras, en miradas, en compasión, en empatía, en servicio. Libertad más amor equivale servicio. Servicio a Dios, servicio al prójimo. El amor es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En el mismo capítulo, miren lo que dice en Gálatas 5 y el versículo 6. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús, empecemos en el 5, perdón. En Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es interesante ese trío en la Biblia. ¿Saben de qué trío estoy hablando? Si pusieron mucha atención en los dos versículos, vieron el trío.
la fe, la esperanza y el amor. Están juntos muchas veces en la Biblia. Son los tres que permanecen, ¿cierto? Para siempre. Pero ¿cuál es el mayor de todos? El amor. Hay 3 capítulos en 1 Corintios que hablan muchísimo sobre el Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Es el 12, el 13 y el 14. Que habla muchísimo, muchísimo sobre el Espíritu Santo. En Corinto estaban teniendo problemas en cuanto a los dones milagrosos. Y ahí en Corintios fue como, para decir la palabra que decía, unos palos para ellos. Y trata sobre el Espíritu Santo. Y si tú estudias, lees el capítulo 12 y el último versículo dice, pero te voy a mostrar un camino más excelente. El último versículo del 12, el amor. Y el 13 es el capítulo de amor. Todo sobre amor, amor, amor. Y termina con, pero el mayor de estos es el amor. Y el primer versículo del 14 habla del amor. O sea, en la enseñanza del Espíritu Santo, en Corintios, hay un capítulo completo de Espíritu Santo, un capítulo en medio amor y un capítulo completo de Espíritu Santo. Y es porque es el fruto que Él produce en nosotros, es lo que Él ha derramado en nuestros corazones, el amor. Yo sí quiero una iglesia unida para la gloria y la honra de Cristo. No unida porque temen al pastor, no unida porque saben que si uno sale de orden va a haber problemas. No, unida porque tenemos un mismo amor. Amor por Dios, amor por su palabra, amor por el uno al otro. Uno tiene que tener al Espíritu Santo. Es el primer paso. Quizás estás aquí y tú no tienes al Espíritu Santo. No lo digo porque no hablas en lenguas. No, lo digo porque no eres salvo. No tienes vida eterna. Y en el momento de nacer de nuevo, nosotros nacemos primero por carne de nuestra mamá y la segunda vez nacemos por el Espíritu. Nacemos por el Espíritu. Dejamos de ser hombre natural y llegamos a ser hombre espiritual. Un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo en sí. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú hoy puedes nacer de nuevo por fe en Cristo. Es muy sencillo. Arrepiéntete para con Dios. Arrepiéntete porque viene destrucción, viene perdición y tú vas rumbo al infierno. Y has ofendido a un Dios santo. Pero hoy te puedes arrepentir. Hoy tú puedes creer en Jesús como Salvador. Él murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy puedes arrepentirte para con Dios y tener fe para con el Espíritu Santo. Entonces, hay que primero tener al Espíritu Santo. Uno tiene que someterse al Espíritu y a su espada. No hay que contristarle, no hay que entristecerle, no hay que apagarle. Debemos alimentar al Espíritu y no a la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, dice el versículo 17. Para que no hagáis lo que quisierais. Debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a orar y terminar con esta enseñanza.